Saludos, soy Carmen Jovet y para mí es un honor y un privilegio transmitir este primer debate en vivo y en directo desde la señorial ciudad de Ponce. Este debate, gracias. El debate es en Ponce y ese aplauso es para Ponce, no para mí. Pero sigue siendo un verdadero honor haber podido juntar las voluntades de tres importantes medios de comunicación. Noti1 630, la primera cadena noticiosa del país. Este es el horario en que transmito todos los días, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Sistema TV, Canal Universitario Anaque Méndez y el periódico internacional Metro. Esta unión de esfuerzos y voluntades para traerles a ustedes un debate distinto. Y es distinto, es diferente por muchas razones. Primero, porque es aquí en Ponce. Segundo, porque tiene un formato bien cómodo tanto para los candidatos como para los periodistas, ya que vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas de seguimiento. Tercero, porque contamos con la colaboración de un intérprete en lenguaje de señas para atender las necesidades de la comunidad audiohiperida y de los sordos, de sordera profunda. Y esto es gracias a la colaboración de la Universidad del Turabo. Cuarto, porque los temas son los temas que usted discute en su casa y las preguntas que vamos a hacer son las preguntas que usted le haría a estos distinguidos puertorriqueños. Temas que se han debatido durante todos los días del año, durante todo el cuatrienio. Desarrollo económico y crisis fiscal. Educación y ambiente, que se trata por primera vez en el día de hoy. El tema importantísimo que vamos a discutir, pero a la saciedad, de la transformación y la transparencia gubernamental. Y el que más se discute en el país, el sempiterno tema del estatus político de Puerto Rico. Para laborar en este esfuerzo, tengo también el gusto de contar con dos extraordinarias periodistas puertorriqueñas, las compañeras licenciada Mardeli Jusino, periodista ancla de Sistema TV, y Ayola Virella, editora en jefe del periódico internacional Metro. Y llegó el momento de presentar a los protagonistas de este debate, los 6 candidatos a la gobernación. Saludo al doctor David Bernier, por Partido Popular Democrático, a la licenciada Alexandra Lúgaro, candidata independiente, a la licenciada María de Lourdes Guzmán, candidata por el Partido Independentista puertorriqueño, al empresario Manuel Sidre, candidato independiente, al profesor Rafael Bernabe, el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, y al doctor Ricardo Rosselló, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Y a continuación, damos oficialmente comienzo al gran debate. Análisis 2016. Comienza ya. En el podio no es arbitrio, no es capricho, eso fue sorteado y esa es la posición en que quedaron ubicados los candidatos. Así que comenzamos con usted, doctor David Bernier. Saludos a todos. Ponce fue mi primera casa universitaria. Recuerdo que caminaba desde mi hospedaje por la Avenida de las Américas, cruzaba por un roto en la vela entre Starlight y el residencial López Nusa, para ir a la universidad, donde trabajó mi papá por mucho tiempo. Y aquí en Ponce también fue mi primera participación en unos Juegos Internacionales. Así que me alegra mucho regresar a una ciudad que le debo mucho, hablar sobre el futuro del país, y como elemento importante, como el desarrollo regional es fundamental para el país que queremos. Muchas gracias por la oportunidad. Antes de escuchar el saludo de la licenciada Lúgaro,
quiero decir que ese es el orden, pero no están confinados al espacio del podio. El escenario es amplio, puede desplazarse por el escenario, puede dirigirse a otro candidato, puede hablar con el público que nos honra y nos acompaña en la mañana de hoy, gracias a todos ustedes, y con el público televidente, radioescucha y el público cibernético. Licenciada. Me encantaría que estos debates pudiesen darse sin que ustedes pudiesen ver nuestros rostros o identificar nuestras voces. ¿Saben por qué? Porque estoy segura que terminarían aplaudiendo probablemente por un candidato totalmente distinto al que llegaron aplaudiendo en el día de hoy. Porque me niego a pensar que la mayoría de este país se sienta representada por los menos competentes. Porque me niego a pensar que ustedes seguirían votando por los mismos si no fuese porque representan el partido por el que sus padres les enseñaron a votar. Dejemos las divisiones, este país no aguanta más incompetencia. De Lourdes Santiago. Muy buenos días. Este es ya el tercer debate y hoy, como en los anteriores, ustedes van a escuchar a los candidatos de los partidos culpables de la crisis económica, de la corrupción, del deterioro del país, hablar como si eso no tuviera nada que ver con ello. La pregunta es hoy, ¿alguien tiene una razón para creerle? Como legisladora, en mis 2 términos, he presentado cientos de buenos proyectos que han sido descartados por populares y PNP para darle paso a medidas que le han hecho daño al pueblo de Puerto Rico. Lo más importante no es lo que alguien pueda decir en un minuto, sino dónde hemos estado cada uno, cada día de nuestra vida política. Manuel Sidre. El ejército al servicio de los partidos tradicionales en las últimas semanas ha despotrado diciendo que una candidatura por Sidre es un voto perdido. Me da la impresión que Goliat le está cogiendo miedo a David. ¿A qué le cogemos miedo? Al voto útil. ¿A qué le cogemos miedo? A romper el partidismo. ¿A qué le estamos cogiendo miedo? En estas elecciones, tu voto tiene que romper ese miedo y levantar al país en el que merecemos todos los puertorriqueños. Adelante, doctor. El apagón que sufrimos recientemente fue un desastre anunciado. Los trabajadores y sus organizaciones advirtieron que los ahorros de Lisa Donahue iban a llevar al desastre. Pero en Puerto Rico se gobierna sin escuchar a los trabajadores. Tenemos que transformar el servicio público, tenemos que transformar todo el país, no contra, sino junto a los trabajadores, los profesionales, los pequeños comerciantes, los que nunca han gobernado en Puerto Rico. Y para empezar a hacer ese cambio es que solicito tu voto el 8 de noviembre. Doctor Ricardo Rosselló. Amiga y amigo que me escuchas, sé que estás decepcionado con el resultado de la administración de García Padilla y de Bernier. Vengo aquí a proponerte una alternativa que nos permita desarrollar la economía, salir de la crisis fiscal y tener los instrumentos para desarrollar a nuestra sociedad. Hemos trabajado por 4 años para tener esto y hoy, como en los otros debates, seguiré la misma ruta de presentarte esta alternativa. Te invito a que me acompañes a construir el nuevo Puerto Rico. Muchísimas gracias a todos los candidatos. El propósito de este debate es que usted los conozca mejor, conozca sus ideas, conozca sus plataformas y los escuches y se beneficie. Este es un debate educativo sobre todas las cosas. Y vamos a hablar, el primer tema es de vital importancia, desarrollo económico y crisis fiscal. No es lo mismo ni se escribe igual. La gente los usa indistintamente, pero crisis fiscal, en muy pocas palabras de una persona legal en la materia, es cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, no cumple con sus obligaciones, no paga sus deudas. Entonces, pues no le paga a los acreedores y se afectan los servicios. Pierde credibilidad, pierde crédito y no tiene liquidez. Eso es lo que estamos viviendo y eso es crisis fiscal. Desarrollo económico es todo lo contrario, es la avenida hacia el progreso, hacia la prosperidad que todos anhelamos. Desarrollo económico es el plan que tienen cada uno de estos 6 puertorriqueños de llegar a la gobernación, de crear riqueza, de hacer de este un país más próspero para beneficiar a nuestra gente con mejores servicios.
El primer turno sobre este importante tema le corresponde a la candidata independiente, licenciada Alexandra Lúgaro. Por décadas, la política pública del país ha estado centrada en la implementación de impuestos como vehículo para atajar la grave crisis fiscal que enfrentamos. Sin embargo, por años hemos dejado rezagado el tema del desarrollo económico, el único en el que una economía en contracción pudiese levantarnos del momento en el que nos encontramos. Yo propongo 4 avenidas principales que partan de un plan de desarrollo económico a mediano y a largo plazo. El aumento y diversificación de las exportaciones en el país, el incremento de la innovación y la tecnología, lo que sería la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y la creación de empresas de alto impacto con un mayor retorno sobre la inversión. Gracias, licenciada Lúgaro. Ya estamos rotando, vamos a estar rotando durante todo el debate, son 2 horas de duración y por favor no vamos a sonar una chicharra, pero por favor vamos a respetar el tiempo suyo y de los demás candidatos. Licenciada María de Lourdes Santiago. La crisis que sufrimos es el único resultado posible de un sistema que parte de 2 cosas muy malas. Primero, la falta de poderes. Bajo el Estado Libre Asociado es ilegal el que nosotros protejamos nuestra industria y nuestro comercio. Venimos obligados a proteger al de los Estados Unidos. Es absurdo un sistema que opera así. Y un sistema contributivo creado por populares y por PNP, en el que la clase media, el que se mata trabajando entre contribuciones, el IVU, la crudita, el CRIM, le entrega al Estado el 25% de lo que gana, mientras las corporaciones extranjeras, que se llevan 33.000 millones al año, pagan el 5, el 3, el 0 y le subvencionan la nómina. Contra ese modelo cavernícola, la modernidad de la soberanía y de la revolución contributiva. Sobre el tema de desarrollo económico y crisis fiscal también se expresa el empresario Manuel Sidre. En ningún sitio, si no eliminamos la grasa, no hay desarrollo económico que funcione. Los que hemos administrado toda la vida sabemos que no podemos poner los huevos en una misma canasta. Pretender que la 245A salve al país es una solemne ignorancia. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas. ¿Y cuáles son nuestras fortalezas? Nuestra fortaleza es la agroindustria. Nuestra fortaleza es potenciar la industria aeroespacial. Nuestra fortaleza es transformar la industria farmacéutica en convertirnos en paraísos de genéricos y bioequivalentes. Nuestra fortaleza es un turismo insertando a Vieques y a Culebra, maximizando a Roosevelt Road. La Junta de Control Fiscal no viene con dinero. La Junta de Fiscal viene a retarnos. ¿Qué podemos hacer nosotros para levantar el país? Doctor Rafael Bernabe, profesor Bernabe, su turno. Detrás del problema de la deuda insostenible está el estancamiento económico y el agotamiento de la política de exención contributiva que no genera empleos y no genera crecimiento. Son 35.000 millones de dólares en ganancia que se van de Puerto Rico anualmente y 270.000 empleos que hemos perdido en los últimos 10 años. Si no atajamos esa fuga de ganancias, no podemos atajar la fuga de nuestra gente. De poco sirve hablar de mejorar la educación como plantea Lúgaro y estamos de acuerdo. De poco sirve traer fondos federales como plantea Ricky Rosselló. De poco sirve impulsar industria aeroespacial o incluir a Vieques si no generamos esa dinámica de iniciativa interna, de reinversión en el país, de las ganancias que se generan en el país y de redistribución de la riqueza. Le corresponde el turno para hablar de desarrollo económico y crisis fiscal al doctor Ricardo Rosselló. Doctor. 2 puntos bien importantes: desarrollo económico y crisis fiscal. Estos son los resultados de esta administración. Hemos perdido 50.000 empleos. Nos han impuesto una Junta de Control Fiscal y estamos al borde de un colapso. Yo les propongo a ustedes hacer un nuevo gobierno donde podamos reducir ese gasto y dar mejor servicio, donde podamos renegociar los términos de la deuda, pero también donde impulsemos una estrategia federal y local para desarrollar nuestra economía. Ya he establecido una que crearía 80.000 nuevos empleos aquí, ahora. Y sobre todo, entender que toda nuestra estrategia está vinculada hacia la transición de la solución definitiva, la estadidad para Puerto Rico. Y termina esta ronda con la exposición del doctor Bernier sobre el mismo tema, crisis fiscal y desarrollo económico. Doctor. Ponce puede dar testimonio de lo que el fanatismo político puede hacer. Se detuvo su crecimiento, se detuvo su marcha, obligando al alcalde Churuma Colero a llevar a los tribunales el gobernador en aquel entonces, Pedro Rosselló, quien planteó que los reclamos del pueblo ponceño eran ficticios. La historia le dio la razón
a Churumba. Como le he dado la razón a quienes señalaron que perder la 936 iba a afectar nuestra economía. Ayer llegué del Congreso junto a Héctor Ferrer, buscando en la 245 a una alternativa que necesita que logremos causa común para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico. Pero nuevamente el fanatismo político asoma, lo que puede afectar miles y miles de empleos. El país necesita un gobernador que hable menos de política y más de desarrollo económico. Todos los candidatos. Les dije que este debate es diferente. Una de las diferencias es que hemos colaborado, Ayola Virella, Mardeli Ucino y esta servidora, nos hemos compartido las inquietudes y las preguntas. Las preguntas son sencillas, cortas y específicas, no son editoriales, son preguntas. Y esperamos respuestas concisas. Comienza esta ronda de preguntas la compañera Mardeli Ucino e interroga a la licenciada Alexandra Lúgaro. Buen día, Lúgaro. ¿Cómo usted implementará su plan económico que incluye inyección de capital de riesgo a las empresas nativas, a las empresas del país, en momentos en que, según el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, a mitad del año fiscal, aproximadamente en 6 meses, el erario va a enfrentar un déficit aproximado de 4.361 millones de dólares? O sea, el gobierno se va a quedar sin dinero probablemente a mitad de año fiscal y tendrá que cerrar. ¿Cómo va a implementar entonces ese plan económico? El escenario es mucho peor del que usted presenta. No solamente se presenta este déficit, si añadimos el déficit de los sistemas de retiro, los cuales para el 2030 vamos a estar gastando 41 centavos de cada dólar generado por el país, nos dejan apenas 59 centavos para el rendimiento de servicios públicos e inyección de capital, como usted dice. Puerto Rico va a tener que recurrir a nuevas medidas, no solamente de los fondos existentes, utilizarlos cabalmente y dejar de estar devolviendo cientos de dólares en millones en fondos federales porque no se utilizan a tiempo, sino mediante APPs para proyectos significativos de infraestructura. Sin embargo, la parte más importante va a estar en cómo podemos recortar este gasto gubernamental en áreas operacionales, desde la reducción de los 78 municipios a 8 regiones administrativas, que cada una trabaje con 425.000 habitantes, la consolidación de agencias, funciones y plazas en el país, donde hay duplicidad de esfuerzos y duplicidad de gastos. Y no solamente esto, tenemos que atraer inversión extranjera en áreas cercanas a la frontera tecnológica. Cuando uno comienza a atraer inversión extranjera, se comienza a atraer esta inversión para crear nuevos empleos. Pero una vez se culmina con esa fase, tenemos que atraerlas en áreas cercanas a la frontera tecnológica, que son esas en las que podemos seguir siendo competitivos, no como ahora que estamos descansando el 47% de la producción del país en la manufactura, donde cada vez somos menos competitivos, especialmente por las áreas energéticas y de los costos de labor. ¿Cómo inyectar esto a empresas puertorriqueñas? Las empresas puertorriqueñas no solamente necesitan inyecciones de capital, necesitan inyecciones de conocimiento para que puedan escalar, para que puedan pasar de una etapa de lanzamiento a una etapa de gerencia formal, para que puedan internacionalizarse y convertirse en multinacionales puertorriqueñas. Ahí es donde está el desarrollo económico. En ese sentido, mi pregunta de seguimiento es la siguiente. ¿Cómo usted va a poner en marcha ese plan que usted propone, que podría implicar despido de empleados públicos, consolidaciones, sin tener una mayoría parlamentaria, porque usted es candidato independiente, y 2, con una junta de supervisión, gerencia y estabilización financiera diciéndole a usted lo que tiene que hacer? Pues yo creo que yo tengo una ventaja sobre los demás candidatos, incluso aquellos que tengan mayoría parlamentaria. La primera de las ventajas es que ante una junta de control fiscal sabemos que la ley dispone ahora que la comunicación entre el plan fiscal y el presupuesto se va a delinear entre la gobernación y esta junta. Y van a estar en un tome y dame hasta que puedan delinear este plan fiscal según las disposiciones de ley, que incluye la prioridad de los programas federales y además incluye el financiamiento de los programas de retiro. Dentro de este plan fiscal y este presupuesto yo atenderé las áreas primordiales de mi plataforma, que son educación, desarrollo económico y reformas al sistema de gobernanza. Una vez yo cumpla con estas áreas y la Junta apruebe, esto pasará a la legislatura. La legislatura, en mi caso, no tiene la presión de hacerme lucir mal, que es lo que ha pasado históricamente en nuestro país, que los populares quieren hacer lucir mal a los PNP y los PNP quieren hacer lucir mal a los populares. ¿Y qué ha pasado? No hemos tenido continuidad en las áreas neurálgicas de nuestro país. Yo no pertenezco a partido alguno, yo soy un ente independiente que viene a poner a toda la gente con liderato y dándoles el mismo protagonismo y visibilidad, ponerlos a remar en una misma dirección. Puerto Rico ya no puede con estas divisiones, hay que superarlas si queremos ver continuidad en nuestras áreas más importantes. La compañera Ayola Virella interroga a la candidata por el Partido Independentista Puertorriqueño, licenciada María de Lourdes Santiago. Tiene pregunta y pregunta de seguimiento. Ayola. Gracias, Carmen. Saludos, licenciada. Usted critica los beneficios a las empresas foráneas y en estos momentos se está discutiendo esta semana muy intensamente la sección 245 del Código de Rentas Internas Federal. Ya vemos el Partido Nuevo Progresista, que es un partido ideológico, también abrir alguna cierta ventana a esa posibilidad.
Si en medio de la crisis que atraviesa Puerto Rico, mañana el Congreso se abre a dar un trato especial a la isla bajo esta sección para reducir las tasas de repatriación, ¿el PIB se opondría? Primero que eso no va a pasar. Esta gente le está vendiendo al país un imposible. El Congreso va precisamente en la vía opuesta de eliminar el mantengo corporativo. Y en todo caso, para mí es razón de descalificar automáticamente a cualquier candidato que proponga que regresemos al modelo que fracasó, pero si estamos aquí precisamente por la cultura, al privilegio contributivo a las grandes corporaciones, mientras la clase media se le sigue exprimiendo y se le sigue oprimiendo. Puerto Rico no necesita migajas ni privilegios que van a beneficiar al capital extranjero. Esta sección es para las empresas estadounidenses, no es para el empresario boricua. Puerto Rico lo que necesita son los poderes para alcanzar las herramientas sobre las que existe un consenso mucho más allá del independentismo. ¿Alguien me va a decir que las leyes de cabotaje son buenas? Existen porque existe el ELA. Se van cuando llegue la independencia. ¿Alguien me va a decir que no es bueno que podamos comerciar en nuestros términos para unirnos al mundo? Pues eso solamente puede pasar con la independencia. Alguien puede razonablemente argumentar qué bueno que los Estados Unidos nos imponen arbitrio a toda la materia prima para favorecer a sus industrias y perjudicar a la manufactura puertorriqueña. Pues eso es lo que representa el Estado Libre Asociado. La independencia de Puerto Rico no es solamente importante porque a mí me indigna que aquí mande un país extranjero. Eso debería llenar de vergüenza a cualquiera. Y miren la Junta, la humillación, la dictadura. La independencia de Puerto Rico es imprescindible porque es el único vehículo para tener los instrumentos indispensables para el desarrollo material del país. Aprovechando, precisamente hablando sobre las leyes de cabotaje que usted menciona y aprovechando que estamos en Ponce, precisamente sobre las leyes de cabotaje que usted menciona y aprovechando que estamos en Ponce, hay una petición presentada al Task Force Congresional sobre Ponce para que haya una exoneración exclusiva de las leyes de cabotaje al puerto de Ponce. Aunque usted combate promesa, ¿vería con buenos ojos que se dé esta exoneración dentro de esta ley especial federal? Yo entiendo que Ponce es Ponce, pero el parking también necesita que se liberen de las leyes de cabotaje. Aquí no se trata de privilegiar un solo proyecto, que de hecho no es solamente las leyes de cabotaje. ¿Dónde está la construcción de la infraestructura que es necesaria para que el puerto de Ponce pueda progresar? ¿Dónde está la legislación para la distribución justa de la carga marítima, que también es indispensable para el progreso de Ponce, del proyecto del puerto? Pero no es privilegiar. Sí es bueno para Ponce, caramba, la lógica no le dice a uno que es bueno para todo Puerto Rico, pero es que les gusta conformarse con migaja. El que piense que con un poquito va a estar feliz porque cayó algo de la mesa del amo, no está preparado para gobernar un país. Nos molestan las leyes de cabotaje. Esa es la realidad impuesta por la colonia. La responsabilidad política para el desarrollo económico es combatir lo que genera esa gran injusticia. Es decirle que no a la Junta, que es la dictadura. En mi gobierno, la Junta, porque también hay que pagarle, en mi gobierno ni un centavo para la Junta, ni un papel para la Junta, a la Junta ni un vaso de agua. Y eso es lo que representa mi candidatura. Señor Manuel Sidre, usted se nos presenta como un empresario. En sus negocios usted toma todas las decisiones. Usted decide lo que se va a hacer. Pero ese no es el escenario del próximo gobernador. El próximo gobernador está sujeto a una Junta Fiscal Federal. ¿Cómo usted va a alcanzar sus metas cuando tiene una Junta Fiscal Federal por el frente? La verdad que me sorprende la pregunta de Carmen, porque yo toda mi vida me he tenido que reportar a alguien. Cuando yo empecé mi negocio, ahora se llama empresario. Cuando yo empecé, yo fui un pequeño comerciante con una panadería en Arecibo, que tuve que coger un préstamo del Banco Popular, de Small Business, que me pidieron de garantía mi mujer, mis hijos y hasta el perro. Y tenía que reportarme todos los meses cómo iba mi cash flow, cómo iba mi negocio, cómo iban mis ventas, cómo iban mis gastos. Y fueron muchas veces las que precisamente me llamaron a capítulo y me dijeron, vas por el sitio incorrecto. Y tuve que enderezarme. ¿Sabe cuándo no me molestaban? ¿Sabe cuándo no me preguntaban? Cuando hacía las cosas bien, cuando no tenía problemas, cuando mi cash flow era saludable, cuando mi nómina se mantenía en el % correcto, cuando mi costo de venta era como es debido. Y estos señores de la Junta de Control Fiscal, ¿ustedes creen que van a venir aquí a que no sea bañarse a la playa? Estos señores de la Junta de Control Fiscal, siempre y cuando el país haga las cosas como las tuvieron que haber hecho, no tienen por qué meterse. Ellos vienen a tres cosas:
a recobrar el orden fiscal porque nos quieren mucho, no, a recobrar el orden fiscal porque quieren cobrar. Y recobrando el orden fiscal nos devuelven al mercado de préstamo y con el mercado de préstamo le pagamos. Esto es tan sencillo como eso. Es diferente a yo bregar con el Banco Popular cuando tuve un problema en el año 2000 que por poquito me las deslindo. Fue igual. Me dijeron, tienes que hipotecar todas tus propiedades, te vamos a dar $2 millones, pero la vas a pagar en estas y en estas condiciones. Es lo mismo, no es distinto. Pero Manuel Sidre, la gallina vale 20 reales o 20 pesos. Y la condición con la Junta Fiscal Federal es que tiene poder sobre su presupuesto. En su negocio usted maneja el presupuesto. Tiene poder sobre su presupuesto y usted tendrá una voz si llega a la gobernación, pero no tendrá voto. No solamente tiene mi poder sobre un presupuesto, Carmen, sobre la legislatura, inclusive sobre la Constitución de Puerto Rico. Ahora, eso depende de lo que hagamos nosotros. Si la legislatura le tiene miedo al costo político de tomar decisiones, la Junta va a venir. Si el gobernador pretende que la Junta lo resuelva, la Junta va a insertarse. Si el Revitalization con Directos no tiene un gobernador al lado que sepa lo que está haciendo, va a tomar las decisiones por nosotros. Si el subcomité ambiental no se inserta, van a tomar la decisión por nosotros. Yo estoy abochornado igual que todos ustedes, igual que María de Lourdes, pero es que tengo el paciente muriéndose. No le puedo decir que le cambien la sábana. Tengo que meterme con él, de que estoy disgustado, que no me gusta el centro de salud, que está sucio, que quisiera llevarlo a otro hospital, pero no lo puedo hacer, es lo que tengo frente a mí. Esa legislación la aprobaron los mismos que, como ha dicho María de Lourdes y Bernabe, son los que mandan aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Entrar en negación o pretender que nos manden los chavos del cielo para arreglar esto? Ninguna de las dos cosas van a ocurrir. Gracias, Sidre. El turno para preguntar le corresponde a la compañera Mardely Jusino. La pregunta es para Rafael Bernabe. Usted ha dicho que es necesario auditar la deuda pública, renegociarla, una moratoria, no pagarla, pero a la vez usted promueve una movilización en contra de esta Junta de Supervisión Fiscal, cuyo propósito principal es que Puerto Rico regrese a los mercados de capital. ¿Cómo pondrá en marcha su plan económico, su plan fiscal, divorciado de esa Junta de Supervisión? Primero que nada, hay que entender el concepto de la auditoría de la deuda. Las deudas insostenibles, si se pagan, lo que hacen es generar más injusticia social. Tenemos que recortar los servicios que el país necesita y perpetuar la crisis económica. Las deudas insostenibles hay que renegociarlas. Y antes de renegociarlas, hay que auditarlas para descubrir si hay parte de esa deuda que es ilegal o es inconstitucional o es corrupta. Por lo cual hay buenas bases para anular esa deuda y liberar al país de esa carga injusta. Una vez determinado eso, podemos renegociar esa deuda con la prioridad de proteger las pensiones, de proteger los servicios que el país necesita y retener recursos para desarrollarnos económicamente, que es lo que nos va a poner en condiciones de cumplir con nuestras obligaciones en el futuro. La Junta de Control Fiscal, desgraciadamente, no viene con esa agenda. Viene con la agenda de cobrar lo más posible de la deuda, al sacrificio más alto posible de nuestro pueblo. Saben que van a tener que reestructurarla en parte y por eso hay disposiciones en la ley para reestructurar, pero son ellos los que van a decidir cómo se reestructura, cuándo se reestructura, qué se reestructura. Y lo que nosotros planteamos es el derecho fundamental de ser nosotros los que con nuestros representantes electos renegociamos esa deuda. A la misma vez que auditamos esa deuda, anulamos la parte ilegítima, vamos a revisar la política de exención contributiva, vamos a recuperar por lo menos 3.5 mil millones de dólares que hoy se fugan para reinvertirnos en todas las cosas que aquí se han planteado, pero que no son posibles si no recuperamos esas ganancias que hoy se van de Puerto Rico. Lo que no me está aclarando es que si usted propone hacer eso de espaldas a la Junta, divorciado de la Junta, usted habla de movilización del país. Mi pregunta directa es, ¿en qué tipo de resistencia contra esa Junta usted cree? ¿En la desobediencia civil o apoyaría la lucha armada en contra de la intervención de Estados Unidos en este momento histórico? Bueno, nadie está hablando de lucha armada en este momento en Puerto Rico. Yo lo que plantearía es que la resistencia tiene que venir desde el gobernador hasta el ciudadano
de calle. Y eso conlleva, por ejemplo, si la Junta de Control Fiscal, si yo saliera electo gobernador de Puerto Rico, yo tendría una dignidad que no tiene la Junta, que yo le puedo decir a la Junta, a mí me eligió el pueblo de Puerto Rico, a ustedes no los eligió nadie, y me eligió para poner en práctica este programa por el cual la gente votó. Y si la Junta de Control Fiscal dice, usted ese presupuesto que preparó es inaceptable, usted tiene que despedir 30,000 empleados públicos, el gobernador, con toda serenidad, tiene que decirle, a mí me eligió el pueblo para proteger empleos en Puerto Rico, no para despedir personas. Y yo no los voy a despedir. Ustedes pueden tomar las acciones que ustedes quieran. Yo voy a obedecer lo que el pueblo mandató, que es proteger los empleos y proteger los servicios. Eso va a ser una crisis política. Va a ser una crisis política con la Junta de Control Fiscal que tenemos que provocarla, porque ellos han creado una estructura antidemocrática que nosotros no elegimos y no podemos simplemente resignarnos ante esa situación si es que la palabra democracia en Puerto Rico todavía significa algo y no es simplemente una palabra de domingo que usamos pero que no respetamos en la práctica. Ella cuestiona sobre el tema de desarrollo económico y crisis fiscal al doctor Ricardo Rosselló. Ayola. Doctor Rosselló, usted ha planteado en múltiples instancias que la deuda puede pagarse. Entre marzo y abril de este año habló de un plan sobre el refinanciamiento cuya fuente de repago serían las planillas de contribución sobre ingresos a través de un mecanismo con el IRS, pero no queda claro el cómo. ¿Cómo sustituirá los dineros de las contribuciones que van al Fondo General para prestar servicios si los va a comprometer en un refinanciamiento para la deuda? Muchas gracias. Estamos en un problema de la deuda que es significativo. Yo lo que he planteado es que podemos pagar la deuda y que eso es la renegociación. Sentarnos con nuestros acreedores a buscar las mejores alternativas. El plan, el cual establece, es uno que le establecía el Congreso. Para en vez de tener una Junta de Control Fiscal, pudiéramos tener esa iniciativa. Ciertamente ahora tenemos la Junta de Control Fiscal. Lo que yo plasmo es que si nos sentamos con nuestros acreedores, teniendo un plan de transparencia, que lo tenemos, que yo he estado trabajando y hablando con ellos por los últimos 2 años, para que puedan ver nuestras intenciones, teniendo un plan fiscal, el cual ya he desarrollado con mi equipo de trabajo, que va a reducir el gasto en el gobierno, y teniendo un equipo de trabajo que rema en una misma dirección, entonces vamos a poder sentarnos, reducir lo que es el monto de la deuda. Pero más importante que eso, además de reducir el monto, nos da acceso a capital importante para desarrollar infraestructura en todo Puerto Rico, como infraestructura necesaria para los proyectos regionales estratégicos que tenemos para Ponce y para Puerto Rico. Aquí nosotros tenemos que buscar ese capital. Con nuestro esfuerzo ya tenemos un plan en la transición, entendiendo que la gobernación empieza ese 9 de noviembre, que vamos a establecer transparencia del día 1, demostrándole todos los documentos al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero, que vamos a evaluar y hacer la auditoría más significativa en la historia de Puerto Rico para que aquellos gastos ilegales no se puedan perseguir. Así renegociamos los términos de la deuda, bajamos el monto, pero más importante, traemos capital, inversión para crear empleos y desarrollar nuestra economía en Puerto Rico. ¿Quiere decir que su plan sobre las planillas queda en hold hasta que la Junta lo vea? Y hablando de la Junta, antes estuvo en contra, finalmente va a trabajar con la Junta. ¿Qué garantiza que no cambie nuevamente de postura si la Junta lo instruye a cerrar el gobierno cuando en junio de 2017 el déficit ya vaya por 4.361 millones de dólares? Mis objeciones de la Junta todavía están ahí. Lo que pasa es que yo voy a trabajar con la Junta y voy a trabajar para cambiar esas objeciones. ¿Saben cuáles son las 2 principales? Que no tenemos instrumentos de desarrollo económico para crear empleos y que no tenemos trato igual como Estado. Miren, esto no es algo que me invento. Washington tuvo la misma situación. Washington tuvo un éxito después de 10 años, pero fracasó en los primeros 3 años, porque el proyecto era similar al que teníamos nosotros. Fueron al Congreso y pidieron precisamente esos instrumentos de desarrollo económico y ese trato igual como Estado. Yo he pedido un sinnúmero de ellos y no me opongo a ninguno de estos instrumentos. Todo instrumento que desarrolle la economía lo favorezco, como dije hoy en el periódico. Pero te establezco uno que crearía muchísimo empleo ahora en Puerto Rico. Y no requiere ir por el Congreso. Se trata de la participación igual en la contratación de los bienes y servicios del gobierno federal. Implicarían que las empresas de aquí estarían recibiendo entre 5 o 6 billones de dólares adicionales y estaríamos creando hasta 80,000 nuevos empleos. Esa es la manera que construimos una nueva economía. Mi pregunta es para usted, doctor David Bernier.
en cierta medida, por eso le hacía señas a mis compañeras que iba a darle seguimiento a lo que planteaba originalmente Mardeli y a lo que posteriormente planteó la compañera Yola Virella. Usted ha dicho que no va a despedir empleados públicos. Ergo, ¿cómo va a reaccionar si la Junta le dice, mire, tenemos que bajar ese presupuesto, porque va a tener poder sobre el presupuesto, y hay que reducir la nómina gubernamental? Para no despedir empleados públicos hay que hablar con claridad. Y por eso es tan importante que el país esté muy atento a la gente que habla de forma genérica y va cambiando los asuntos, porque su único propósito es uno electoral. Yo he sido muy claro y he planteado que la deuda hay que reestructurarla. Son 1.400 millones de dólares que habría que añadirle a un presupuesto hoy de 9 billones que está en su límite. Y que si no logramos esa reestructuración de la deuda, como yo estaré proponiendo mi plan fiscal a 5 años, que estará antes de las elecciones y que lo someteré al país para evaluación, puede culminar en el despido de empleados públicos. Y de igual forma, ese plan fiscal a 5 años se va a acompañar de una reforma contributiva que ha sido la más específica que se ha presentado, que incluye como uno de los elementos más importantes para el beneficio de Ponce y el área azul, que los negocios de $500,000 o menos no tienen que cobrar el IVU. Y también una reforma gubernamental para lograr eficiencia que puede lograr la economía de cerca de 200 millones. No hay razón para que la Junta de Control Fiscal, a un plan fiscal serio, bien presentado, le quiera imponer de forma caprichosa despido de empleados públicos o peor aún, que lastime las pensiones de nuestros retirados, las cuales voy a defender a toda costa. Yo anticipo buena fe, yo anticipo un escenario duro y difícil, pero ánimo constructivo, pero voy a ser firme en defender las cosas que yo entiendo son de beneficio para el pueblo. Los trabajos de los empleados públicos y las pensiones de nuestros retirados tienen que tener prioridad. Para ver si lo comprendo y lo comprendí bien, usted va a hacer, como dijo anteriormente el doctor Bernabé, va a dejar que sea la Junta Fiscal que los despida. No hay razón para el despido de empleados públicos, no hay razón para lastimar a nuestros pensionados. Si se presenta un plan fiscal responsable como el que nosotros estamos planteando, el cuidado que tenemos que tener, oiga, hay intereses por todos lados. El planteamiento que hace el doctor Rosselló de enmendar el presupuesto actual para incluir el pago de la deuda, que lo ha dicho una y otra vez, va a tener como consecuencia directa el lastimar los beneficios de nuestros pensionados. Esa es la verdad. Y el despido de empleados públicos, que en los últimos años casi 75,000 empleados se han reducido del gobierno. Y ese planteamiento se le va a hacer a la Junta. Puerto Rico tiene nivel de pobreza mucho más alto que las otras jurisdicciones que han tenido problemas similares. Una dependencia más alta, participación laboral más baja y un sector privado más pequeño. La ruta para la recuperación de Puerto Rico no puede ser la austeridad extrema que algunos bonistas plantean. Tiene que ser la reestructuración de la deuda, el desarrollo económico y ampliar el sector privado. Gracias a todos los candidatos. Muy interesante el debate. Voy a hacer una pausa muy breve, muy corta, y el próximo tema, transformación y transparencia en el gobierno, es lo próximo.